Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos de salud, de un mal bastante más común de lo que tenemos idea. Se trata de la artrosis, el desgaste. En este caso vamos a hablar de la rodilla con el doctor Joel Narváez Palacios, que él es ortopedista, traumatólogo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor. ¿Qué es exactamente la artrosis? ¿Qué se entiende por artrosis? La artrosis no es más que el desgaste de la articulación, el deterioro del cartílago articular. En los sitios de unión de un hueso con otro hay zonas que protegen que un hueso no roce con el otro. La artrosis es precisamente eso, la desaparición del cartílago articular, que es esa capa protectora. Y si hablamos en el caso específico de la rodilla, estamos hablando de que es el sitio donde se unen los dos huesos más largos del cuerpo, el fémur y la tibia. Y además los que soportan más peso. A eso voy. Sí. Es de las articulaciones que más peso soportan. Cadera, rodilla, columna, y es en esencia la articulación que más se desgasta. Precisamente porque esto es un problema de tipo mecánico. Es decir, está íntimamente relacionado con el uso y con la sobrecarga a la que está sometida la articulación. Con el uso y el mal uso. Podría ser. Sobre todo el mal uso. Podemos señalar artrosis, como se trata de articulaciones, desde los dedos, cuello, no sé, hombros, codo, muñeca, además de las rodillas, pues. Se puede presentar en todo sitio donde haya articulaciones, las que nosotros conocemos como articulaciones sinoviales. Columna cervical, columna torácica, columna lumbar, cadera, tobillo, pero el sitio, por demás, donde más se presenta la artrosis es la rodilla. ¿Por qué? Por sus demandas mecánicas, es decir, que es una de las articulaciones que más carga de todo el cuerpo. De ahí podríamos señalar la columna lumbar, el sitio donde se une la pelvis con la columna. Allá la vértebra L5 con la S1, ese es el centro de gravedad del cuerpo, es del sitio donde usted esté sentado o esté de pie, siempre está cargando. Entonces son sitios donde se presenta muy frecuentemente el desgaste como tal. Ahora, ¿por qué en algunas personas se presenta y en otras no? Porque es decir, yo conozco gente de cierta edad que tiene problemas, por ejemplo en la rodilla, y gente de la misma edad que no presenta el más mínimo problema en sus articulaciones. Tenemos factores de riesgo que están bien delimitados, entre ellos tenemos, y el principal, lo que más nos aqueja, es el sobrepeso. Es lo principal. Se dice que pacientes más allá de 50 años pueden presentar un porcentaje de hasta 60% de artrosis. En la rodilla, en mayor o menor medida, también hay grados de artrosis, eso depende. Eso nos va a dar el grado de severidad del problema que tiene el paciente. Pero, más allá de los 65 años, hasta el 80% de la población puede llegar a presentar artrosis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bien limitados. El sobrepeso, primero. Segundo, el hecho de ser mujer es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Se dice que la relación es de 8 a 2. Para mujeres y hombres. Y otro factor de riesgo es el índice de masa corporal. Entre más masa corporal tengamos, es decir, entre más en sobrepeso estemos, peor va a ser, o más frecuente va a ser el desgaste en el paciente. La edad no necesariamente es un factor de riesgo, es decir, puede presentarse muy temprano y puede presentarse muy tarde una artrosis. También tenemos otras patologías que pueden hacer que la artrosis aparezca más temprano. Estamos hablando de enfermedades de la colágena. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso, otras enfermedades de la colágena que son tal vez menos frecuentes.
Pero en general, la artrosis se va a presentar mucho más frecuentemente en pacientes mayores de 50 años. Y como le decía, más allá de los 65, hasta el 80% de la población puede llegar a presentar artrosis de rodilla. Ok. La alimentación, ¿qué papel juega la alimentación? Esencial. Es decir, la alimentación pensando no en una alimentación de engorde, sino en una alimentación para nutrir. Claro. Sí. El papel de la alimentación, no solamente desde el punto de vista de la artrosis, sino desde el punto de vista de la salud en general. Tenemos que hablar de una dieta balanceada. ¿Por qué? ¿Por qué en la artrosis? Porque en la medida en que nosotros ingeramos oligoelementos que al final son los que van a ir a nutrir el cartílago articular, vamos a estarle dando los precursores al cuerpo para que nuestro cartílago articular, que es esa capa protectora de la que yo hablaba al inicio, se mantenga sana. Y en la medida que el cartílago articular se mantenga sana, su rodilla va a tener más vida. Eso desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de que si nos alimentamos balanceadamente y en forma adecuada, mantenemos un peso adecuado, pues también estamos dando vida al cartílago articular, porque estamos hablando de que es una enfermedad que se presenta íntimamente ligada al sobrepeso. Entonces, mantener un peso adecuado es absolutamente esencial para evitar el desarrollo de artrosis. En personas que practican deportes, ¿es posible encontrar artrosis? Es posible, pero en aquellas personas que tienen deporte de alta demanda. Por ejemplo, desgraciadamente en deportistas o futbolistas. ¿Por qué? Recuerden las aceleraciones, desaceleraciones que tienen este tipo de deportistas. También el hecho de trotar, y no me refiero a hacerlo en forma, como le digo, como un pasatiempo, sino hacerlo ya los que hacen deportes de alta demanda. Atletismo. Exactamente, esos que ya se entrenan más 4 o 6 horas, esas personas pueden llegar a padecer artrosis tempranamente. En el caso de los futbolistas, algunos futbolistas, por ejemplo, pueden llegar a presentar artrosis de rodillas tan temprano como a los 28 años. Pero estás hablando de una persona que desde los 8 o 10 años está haciendo lo mismo, y lo que decía, esas aceleraciones, desaceleraciones, los traumatismos frecuentes a nivel de rodilla, todo eso te va predisponiendo a que el cartílago articular se te vaya dañando. Ahora, ¿hay depende, porque ciertamente, digamos, aquí en este caso, en los deportistas, estamos hablando de un uso excesivo de la articulación, claro, ¿no? Pero es probable que concluya su vida activa como deportista sin presentar mayores problemas, ¿ah? Depende de cuidado, depende de alimentación, depende de forma de tratar la articulación. ¿De qué puede depender? En el caso de los deportistas, depende más bien de qué tan excesivo fue su carga de trabajo para la articulación. ¿Cuántos traumatismos tuvieron? Porque si le agregas a la carga de trabajo que le diste a esa articulación el hecho de que, por ejemplo, tuviste mucho esguince, es decir, estiramiento de los ligamentos que te producen un sangrado intraarticular, todas esas cosas te van sumando al deterioro de la articulación. En casos más graves, por ejemplo, si tuviste una fractura que involucró la parte articular de la articulación, definitivamente ese paciente va a llegar a desarrollar una artrosis, sobre todo por la carga de trabajo. Pero claro, son jóvenes, en el momento en que están en la actividad, ellos no quieren dejar de hacerlo. Y pues los problemas se presentan ya cuando viene el retiro.
sobre todo porque ya no siguen con la misma actividad física, empiezan a subir de peso, entonces cuando afloran todos los problemas. Ya, ok. Vamos a la prevención, pero hacemos una pausa primero para hablar acerca de prevención, cómo se puede prevenir. Más adelante hablamos de los tratamientos. Estamos conversando acerca de artrosis. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de artrosis, específicamente del desgaste de la rodilla. La artrosis de por sí es bien dolorosa, ¿no? Y en la rodilla, pues, evidentemente lo que disminuye la movilidad de la persona. Justamente conversábamos sobre eso con el doctor Narváez, con el doctor Joel Narváez, ahorita durante la pausa, y decíamos, se vuelve como un círculo vicioso, la gente deja de tener la misma actividad que tenía, se vuelve más sedentaria, aumenta su peso, y eso... Más dolor. Más dolor. ¿Por qué duele? ¿Por qué duele? A ver, en principio los huesos no duelen como tal, es decir, el calcio como tal no duele. Ok, pero recuerde que el hueso tiene una cobertura que se llama periósteo. Esa envoltura tiene, además de los vasos sanguíneos que nutren al hueso, tiene nervios. Y vuelvo a hablar de la capa protectora, que es el cartílago articular. Cuando esa capa protectora se pierde, se exponen las terminaciones nerviosas que están debajo del cartílago articular en el hueso subcondral, y eso es lo que provoca dolor. La artrosis como tal desencadena toda una cascada inflamatoria. Es decir, la pérdida del cartílago articular hace que se produzcan dentro de la articulación factores inflamatorios que provocan dolor, que irritan las terminaciones nerviosas. Además, tenemos una envoltura que se llama membrana sinovial, que al estar inflamada produce más líquido de lo normal. Normalmente tenemos líquido en la articulación, pero al estar inflamada produce más líquido de lo normal, y al haber más líquido, eso queda a tensión, y eso contribuye a que haya más dolor. Entonces el paciente tiene dolor, está caliente la articulación, está inflamada, hay rigidez matutina que viene mejorando en la medida en que el paciente empieza a movilizarse en el día, y cuando al día siguiente amanece, vuelve a amanecer con la rigidez. Eso, básicamente por eso es que duele, porque hay toda una sopa inflamatoria dentro de la articulación que es la que provoca el dolor. Ahora, esto es interesante porque este líquido de alguna manera funciona como una especie de lubricante, ¿no? Pero el exceso de líquido más bien es dañino. Ok, normalmente tenemos una cantidad que va entre 5 y 10 cc. Eso es absolutamente normal y es bueno. Sí, entre una cucharadita y una cucharada de líquido, más o menos. Más o menos por ahí anda. Eso es absolutamente normal, sirve. Este es el que le da los nutrientes al cartílago articular, porque la articulación como tal no tiene vasos sanguíneos que entren directo a la articulación y que nutran al cartílago articular. El cartílago articular se nutre por ese líquido, o sea que ese líquido es absolutamente esencial dentro de la articulación. Lo malo es que cuando se inflama se produce muchísimo más de ese líquido, y el exceso en esa cantidad es lo que provoca dolor, porque eso queda a tensión. Pero tampoco es bueno que la articulación se quede sin líquido, porque una articulación que se queda sin líquido articular es una articulación que se va a pegar. Se pega y entonces el paciente deja de movilizar totalmente la rodilla. Sí, efectivamente. Tal vez para identificarlo, para que lo podamos identificar, para poder saber más o menos de qué estamos hablando, esto cuando comemos, por ejemplo,
la pierna de pollo con el muslo, cuando comemos el chancho, las patitas de chancho, sí, cosas así por el estilo, incluso en la sopa de res, esto es lo que se llama el ñerbo como tal. Eso es lo que el cartílago articular. El cartílago que permite justamente ese movimiento. Exactamente. Es la capa protectora del hueso, lo que evita de que un hueso roce con el otro. Y en la rodilla tenemos 3 huesos. Tenemos el fémur, la tibia y este huesito de adelante que se llama patela, que también tiene una capa de cartílago articular, que es parecido al huesito de pollo, como dice usted, y que es la que protege y que evita de que un hueso roce directamente con el otro. Y es la que se pierde en las artrosis y es la que provoca el dolor. Ahora, todos los huesos tienen esta capa protectora, tienen especialmente, por ejemplo, y es ahí el problema de cuando uno dice tengo las lumbares inflamadas, estoy adolorido de la zona lumbar, que es ese mismo desgaste de la capa protectora. En todas las zonas de unión de un hueso con otro hay esa capa protectora que es el cartílago articular. En el caso de la columna, además de ciertas áreas que están protegidas por cartílago articular, recordemos que tenemos el disco intervertebral, que es una especie de amortiguador que tiene las funciones de amortiguación y que igual pues va a dar otros tipos de problemas, la hernia de disco, pero eso ya sería meterse a otro tema. Sí. Pero sí, en las uniones de un hueso con otro siempre hay esa capa protectora. En el hombro, en la muñeca, en toda articulación sinovial. Ok. ¿Cómo cuidamos esto? Correcto. En el caso de la rodilla, lo principal, y hacer mucho hincapié, es mantener un peso adecuado. Lo primero. No podemos pretender que la gente se mantenga en el índice de masa corporal exacto. Es a veces hasta un poco duro mantenerse ahí, pero por lo menos procurar estar cerca de él. Ya cuando uno anda en sobrepeso ya estás en riesgo, y no solamente con las rodillas, es que aparecen los síndromes metabólicos, la hipertensión, etcétera. Todo un montón de problemas médicos. Lo principal es mantener un peso adecuado con una alimentación adecuada. Lo segundo es mantenerse activo. Es decir, mantenerse activo es el hecho de que uno puede ejercitarse o debe ejercitarse al menos unas 3 o 4 veces por semana, un ejercicio de tipo cardiovascular. Y eso lo podemos lograr con caminar unos 25, 35 minutos, unas 4 veces por semana, bicicleta estacionaria, pues, quiere salir a la calle y eso. Y el mejor ejercicio que puede hacer es natación. La natación es el ejercicio más completo. Tiene muchos beneficios, además de que ayuda a mantener sus articulaciones lubricadas. Tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto relajante, pero si no puede hacer estos dos, por lo menos camina. Yo no recomiendo mucho trotar, porque trotar crea impacto sobre las articulaciones, pero aquel que puede hacerlo y no le cause malestar, también puede hacerlo, pero lo mejor que puede hacer es natación. Sí, de la natación eso yo he escuchado ya varias opiniones acerca de la natación como un deporte muy completo, es decir, donde prácticamente todos los músculos, todos los grupos musculares están en movimiento, pues, es decir, hace la brazada, hace la patada, no sé, pues, incluso mueve hasta el cuello, pues, que es un músculo que casi nunca estamos ejercitando, a menos que estemos de chismosos, entonces estamos viendo así para los lados, ¿no? Pero, es decir, sí se mueven todos los músculos, o están activos todos los músculos. Ahora, hay opiniones acerca de el caminar y el hacer actividad más cardiovascular justamente para lograr quemar calorías, ¿no?
Es decir, caminar, me dicen, sí, caminas, es decir, sudas un poco y demás, pero el que te funciona realmente es cuando pones a funcionar pulmones, pones a funcionar corazón, y eso es trotando, corriendo. ¿Ah? Es decir, porque realmente todo, realmente quemás, pues pones todo en movimiento. De hecho, lo que está indicado es lo siguiente: usted puede caminar 20 o unos 10 minutos y haga 5 minutos de trote. Luego hace otros 10 minutos de caminata y continúa después trotando. Eso lo que hace es activar su metabolismo. En esa forma, trote como que tal su vida dependiera de eso, y esos cambios de las velocidad, pulsaciones es lo que hace activar el metabolismo como tal. Se dice que un ejercicio cardiovascular adecuado debe llevar las pulsaciones más o menos entre 20 y 40% más allá de lo normal. O sea que si estamos hablando de que tus pulsaciones son de 80 por minuto, el promedio normal de la gente, debe llevar tus pulsaciones a 120 por minuto. Y eso se logra haciendo eso, más o menos. Que es cuando ya uno está... Exactamente. Jadeando. Jadeando, ya uno necesita jalar más aire, ¿no? Y abre la boca para jalar más aire. Ok, ahora, cerrar el pico, es decir, controlar la alimentación es fundamental, pues en es decir, además de combinarlo con actividad física, es fundamental, porque de nada vale que yo camine media hora todos los días si me estoy comiendo cualquier cantidad de grasa, de carbohidratos, no sé, por decir algo, y es un problema tal vez que tenemos en Nicaragua. Nos encanta el gallo pinto, por ejemplo, y ahí tenemos el arroz, que el arroz tiene relativamente poco aporte nutricional, relativamente, digo, ¿verdad? Comparado con otros alimentos. Pero nos encanta el gallo pinto, y si le ponemos cremita y nos lo comemos con una tortilla, mejor todavía. Es decir, todo eso es engorde. Con aporte nutricional relativamente bajo. Entonces, y digo, aquí en Nicaragua tenemos ese porque nuestra dieta, la básica, pues, digamos, arroz, frijoles, tortilla, está basada en carbohidratos. Sí. Es que la dieta, una dieta ideal debería ser balanceada. Sí, deberíamos ingerir carbohidratos, pero también tiene que llevar proteínas, tiene que llevar un poquito de lípidos, en pocas cantidades. Es decir, es verdad que nos encanta el gallo pinto, pero hay que disminuir las cantidades de gallo pinto. Hay que disminuir las cantidades de arroz, porque si no nos estamos metiendo fácil, cada tiempo de comida, 200 calorías, 300 calorías en cada sentada, solamente en carbohidratos. Sí. Entiendo lo que puede llevar la carne, lo que puede llevar la crema, que es rica en colesterol, en lípidos, etcétera. Entonces, yo pienso que la base de esto tiene que ser una dieta que esté balanceada, que lleve fibras, por ejemplo, repollo, vegetales, muchos vegetales. Zanahoria, pepino. Sí. Porque si no, pues vienen estos problemas, aparecen estos problemas. Y nosotros lo que decimos, es imposible decir que voy a mejorarle, incluso haciendo un recambio articular, un paciente que tenga un índice de masa corporal más allá de 40. A ese tipo de paciente preferimos no tocarlo si no es que no baja, porque si yo toco a ese paciente se me va a complicar, y lo que le voy a ofrecer con la cirugía, el beneficio es muy poco con el riesgo al que se va a someter ese paciente. Esto tiene que ser un cambio de mentalidad de la gente. Un cambio de mentalidad, es decir, tratar de mejorar los hábitos alimenticios,
sea, no quitar, por ejemplo, las bebidas gaseosas, que son riquísimas en azúcares. Sí. Eso, bajar la cantidad de carbohidratos, porque yo no le puedo venir a decir a un Nica deje de comer gallo pinto. Se me va a ir de la consulta. Sí, en todo caso lo que vale es reducir la porción. Pues. Exactamente, reducir las cantidades. Es la única solución. Por eso digo, cerrar el pico. Un poquito. Y controlarlo más bien. Vamos a hacer pausa, hablamos de los tratamientos que hay para la artrosis. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Joel Narváez. Les recordamos que en esta misma edición conversamos con Ana María Gutiérrez acerca de mujer y finanzas, un poco más adelante en el programa. De momento estamos conversando con el doctor Narváez acerca de la artrosis, los tratamientos, digamos, el top del tratamiento es la cirugía para reemplazar la articulación. Pero ¿qué hay antes de llegar a ese punto? Lo que pasa es que para hablar de tratamiento, el top, eso ya es lo último que hay que hacer. Y es hasta donde no deberíamos de llegar. Porque si llegaste al reemplazo articular es porque tu rodilla se destruyó totalmente. Pero hay grados de artrosis. Hay 4 grados. Y generalmente lo que se reemplaza es ya a partir del grado 3. Severidad de la artrosis. Ya a partir del grado 3 ya no queda otro camino que hacer la cirugía de reemplazo articular. Cuando el paciente empieza a presentar síntomas desde el grado 1 y es un paciente tipo, generalmente obeso o con patología asociada, y este tipo de paciente cuando nos llega con artrosis grado 1, el tratamiento es generalmente farmacológico. Hay medicamentos que ayudan a quitar o aliviar la fase aguda de la enfermedad, porque si el paciente te busca es porque anda dolor, es el principal síntoma. Entonces, hay medicamentos para tratar la fase aguda de la enfermedad que van de los medicamentos que se usan por vía oral hasta aquellos que se pueden introducir, nosotros le llamamos infiltrar, dentro de la articulación, que es inocular un medicamento dentro de la cavidad articular. Por lo general se trata de un analgésico o un desinflamante. Sí, generalmente ahora los medicamentos para la artrosis tienen las dos funciones a la vez. Es el medicamento ideal. Este es un paciente que anda polimedicado, que toma una cosa, toma otra, y vos idealmente perseguís que el paciente se controle con la mínima cantidad de medicamentos por todas las reacciones adversas que tienen los medicamentos. Recordemos que los medicamentos tienen sus bondades, pero también tienen o pueden llevar a complicaciones. Y estamos hablando de pacientes que tienen que tomar tratamiento por largos periodos de tiempo, algunos hasta por el resto de la vida, porque son pacientes que ya no van a tener curación. Recordemos que esta es una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad que tal vez no te va a matar, pero que va a interferir mucho con la calidad de vida del paciente. Entonces, tenemos ese tipo de tratamientos que son para la fase aguda y tratamientos que sirven para mejorar o cambiar el curso de la enfermedad a largo plazo. Ahora, ¿qué es lo ideal? No es solamente el tratamiento farmacológico, es también los cambios en los hábitos de vida del paciente. Y me estoy refiriendo que es un paciente obeso que anda con un índice de masa corporal que va más allá de 35, por ejemplo, entonces, bajar de peso, un paciente que uno recomienda que se mantenga activo, con lo que ya habíamos hablado. También están otras terapias coadyuvantes como la fisioterapia. La fisioterapia ayuda porque son pacientes que llegan con tal vez mucha rigidez articular y los mandamos al fisioterapeuta. Eso ayuda como un efecto antiinflamatorio, como un efecto
la movilidad de la articulación como tal. Ahora, eso estoy hablando para los pacientes con artrosis grado 1, grado 2. Hay también pacientes que en artrosis grado 1, grado 2 se pueden hacer limpiezas artroscópicas. Ya eso sería la otra parte del tratamiento, ya es el tratamiento quirúrgico como tal, porque estamos hablando de hacer una limpieza artroscópica. ¿Qué eso es? Meter unas cámaras de televisión especiales dentro de la articulación y a través de aparatos especiales nosotros limpiamos, accedemos primero a la articulación como tal, verificamos, constatamos cuál es el daño que tiene la articulación y hacemos la limpieza articular. Eso sería la parte quirúrgica en el caso de las artrosis grado 1 y 2. Ya para las artrosis grado 3 las cosas es mucho más complicada porque ya queda con menos opciones uno. Ya en este caso los modificadores de la enfermedad actúan muy poco. Y básicamente si haces una infiltración, por ejemplo, ya sea con corticoides, o ahora está mucho en boga el plasma rico en plaqueta, que no es más que el uso de derivados de la propia sangre del paciente que se procesan en forma especial y que se administran dentro de la articulación, ayudan mucho, ayudan más en las etapas 1 y 2, pero para pacientes que tal vez no quieren el procedimiento quirúrgico de entrada, puede ayudarle algunos meses. Estoy hablando de unos 6 meses, a veces hasta un año, puedes retrasar la cirugía con eso. Estamos hablando de plasma rico en plaqueta que da muy buenos resultados. En el caso de las artrosis, sobre todo grado 1, grado 2. Ahora, ya cuando llegamos y el paciente lo vimos una vez y está polimedicado, lo hemos infiltrado en múltiples ocasiones y el paciente continúa con dolor, tiene grandes deformidades porque este tipo de pacientes, además que se les inflama la rodilla, se les va deformando. Y es un paciente que lo puedes ver ya sea corneto por la deformidad o muy pegado. Eso sí, se llama lo que llaman en X, ¿no? Una deformidad en valgo, se llama eso. La deformidad corneta se llama una deformidad en varo. Cualquiera de esas dos cosas puede presentar el paciente con una artrosis de rodilla. Ahora, ya hablando del reemplazo articular como tal, ya eso es lo último a lo que vamos a llegar. Y es cuando el paciente ya no mejora con nada. Y los analgésicos por vía oral, inyectados o infiltrados, producen mejorías tan transitorias como de 1 o 2 días. Y el paciente tiene que vivir permanentemente medicado porque si no, no puede movilizarse ni siquiera al baño. Entonces, ¿el reemplazo articular en qué consiste? Consiste en reemplazar las superficies articulares por unas de metal. ¿Cómo se hace? Esto ya es una cirugía mayor. Es un abordaje, es decir, una herida muy grande en la región anterior de la pierna, de la rodilla, perdón. Se descubre la superficie articular de los 3 huesos involucrados en la rodilla, la del fémur, la rodilla y la patela. Generalmente, y ahora se cambia, solamente la del fémur y rodilla, porque se ha visto que cuando se recambiaba la superficie articular de la patela, que es el huesito, traía muchas complicaciones. Entonces, se ha visto que solo haciendo un procedimiento de nervación, se llama, que no es más que quemar los nervios alrededor de la patela, el paciente mejora. Pero sí, en el caso del fémur hay que quitar la superficie articular y cambiarla por una de metal y se fija al hueso por un material especial que es metilmetacrilato, que nosotros los ortopedistas lo conocemos como cemento óseo. Igual se hace en la superficie articular de la tibia y en el medio, cumpliendo las veces de cartílago articular, se deja un plástico especial que es el que evita que roce un metal con el otro, porque si queda rozando un metal con metal,
Entonces se produce una metalosis y se empiezan a producir derivados del metal que pueden dañar el tejido alrededor. Entonces, en esencia, eso es el recambio articular, la cirugía de reemplazo articular como tal. Ahora, eso necesita mantenimiento, necesita reemplazo, porque es decir, a ver, el cuerpo es tan perfecto, ¿ah?, que está hecho para funcionar todo el tiempo, ¿ah? Sin embargo, por ejemplo, cuando pienso en ese plástico que hace las veces de cartílago, el plástico tiende a desgastarse, ¿ah? Hay un momento en que necesitará un reemplazo ese plástico. Claro, lo has dicho en forma perfecta. Desgraciadamente, los reemplazos articulares no son para el resto de la vida. Un reemplazo articular de rodilla tiene una vida media que va entre 10, máximo 15 años. Precisamente por eso, porque lo que más se desgasta es el plástico. Si ya te dio 10 años, te tenés que dar por satisfecho. Y a los 15 años, muy probablemente vas a tener que ir a recambiar casi toda la prótesis como tal. Lo ideal por eso es que el paciente no sea menor de 50 años. Porque si pones una prótesis en un paciente de 50 años, estás hablando de que a los 65 años vas a tener que ir a hacer una cirugía de revisión. Y cada vez que haces una cirugía de revisión, el procedimiento quirúrgico como tal es mucho más invasivo. Y además de ser más invasivo, estás hablando de que el paciente va aumentando en edad, tiene más comorbilidades y es un paciente más débil. Sí, no, y se aumentan los riesgos. Los riesgos van aumentando. Sí. Entonces, lo ideal es que el paciente llevar al paciente por lo menos a los 60 años y que el recambio protésico le dure al menos 15. Y ya cuando estás buscando expectativa de vida. Exactamente, buscando la expectativa de vida, va ya cerca de los 75, 80 años, que no tengas que hacer una cirugía de recambio. Y si la tenés que hacer, pues que ya sabes que esa va a ser la última cirugía de ese paciente. Ok, ¿hay forma de detectar una artrosis antes del dolor? Pregunto porque, es decir, a ver, normalmente cuando vamos al médico porque nos está molestando algo. ¿Ah? No vamos al médico, mire, hágame un chequeo completo. Por ejemplo, los varones a partir de los 40 años, en teoría deberíamos de ir 1 o 2 veces, preferiblemente 2 veces al año, a hacernos el chequeo completo, ¿no? Que incluye hasta el examen de próstata. ¿Ah? En teoría eso es lo que debería de ocurrir. Sin embargo, somos duros para irnos a hacer un examen de sangre, ¿no? Es que ni siquiera el chequeo completo, para irnos a hacer un simple examen de sangre, una biometría hemática completa, es un rollo. ¿Ah? ¿Hay alguna forma de poder detectar tempranamente una artrosis y tomar medidas preventivas? Sí hay maneras. Es que el dolor es una... la cosa es que el paciente acudiera tempranamente cuando empiezan los dolores en la rodilla. No, pero yo digo antes del dolor. Antes del dolor va a estar un poco más difícil. ¿Por qué hablo del dolor? Porque la gente se aguanta a veces el dolor y llega ya en etapas muy tardías de la enfermedad. Pero si quiere que la enfermedad no avance, entonces acuda desde los primeros síntomas de dolor, ¿ya? Porque si detectas una artrosis en grado 1, esa es una artrosis que no te tiene por qué avanzar más allá de eso. Entonces, detectarla en etapas tempranas, la enfermedad, eso sería lo ideal. Si yo detecto una artrosis grado 1, es un paciente que va a llevar con modificaciones de su vida, ni siquiera tratamiento farmacológico, solo con modificaciones de los hábitos de vida, ese paciente va a mejorar y va a llevar una vida absolutamente normal.
sin ningún problema. Yo pienso que lo ideal sería detectar al paciente en las etapas más tempranas de la enfermedad. ¿Hay algún tipo de profesión de riesgo, digamos, además de los deportistas, hay algún tipo de profesión de riesgo para la artrosis? Porque me quedo pensando ahorita, por ejemplo, yo soy vendedor ambulante, ando todo el día caminando por la calle vendiendo mi producto. Después de ver este programa me quedo pensando, digo, voy a ir a visitar al doctor Narváez y le voy a decir que me haga un chequeo porque temo yo que de tanto caminar tenga yo desgastes de mis articulaciones. No se te va a desgastar la rodilla con caminar, con llevar tus actividades diarias, porque nosotros recomendamos caminar hasta 5 kilómetros diarios. Entonces yo digo, me pongo en el lugar de un vendedor ambulante, pues yo no creo que camine más de eso. Sí se te va a desgastar con sobrepeso. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar la prevención. El sobrepeso, cuidar las enfermedades de las articulaciones, si padeces alguna enfermedad como la artritis reumatoidea, mantenerla controlada. Si tuviste un accidente y tuviste una fractura a nivel articular, estarte chequeando frecuentemente con un ortopedista, porque ya sabes que si fue una fractura que involucró la superficie articular, muy probablemente esa articulación va a desarrollar una artrosis en el futuro. Para ese tipo de pacientes, estarse chequeando frecuentemente es esencial. Pero el hecho de mantener una vida activa, así caminar, excluyendo a los deportistas, no tiene por qué llevarlos a padecer una artrosis. El hecho de mantenerse activo es más bien saludable. Mantiene a la articulación fluidificada, con buena cantidad de líquido sinovial, y eso es bueno. Mantiene vivo el cartílago articular. Ok, quiero agradecerle, doctor, que hayamos platicado. No sé si se nos quedó algo ahí en el tintero, pero me parece que hemos abordado ampliamente el tema. Bueno, agradecerles por la oportunidad. Cómo no, muchas gracias. El doctor Joel Narváez. Hablábamos acerca de la artrosis, especialmente o específicamente el desgaste en las rodillas.